Soy Alejandro Bermúdez y en este punto de vista me apresuro a aclarar varias dudas generadas en muchos hermanos y hermanas a raíz de un punto de vista reciente en el que respondí o procuré responder a una pregunta que me hicieron sobre si existía la vocación a la soltería. Una persona nos dice que ha llegado ya a una edad en la que es muy difícil esperar contraer matrimonio y piensa que, aunque ha querido y ha buscado hacerlo de una forma completamente cristiana, no ha encontrado a esa persona y en consecuencia estaba pensando ya seguir un camino de soltería sirviendo al Señor en la catequesis, en el servicio a la iglesia, y que mis palabras confundieron a esta persona, porque al hablar yo de que la soltería no es una vocación permanente, sino una vocación de tránsito, y que solamente en algunas circunstancias existen formas de vida consagrada privadas, ¿no? A través de las llamadas vírgenes consagradas, que dicho sea de paso son una antiquísima tradición en la iglesia, ¿no? Las vírgenes que se consagraban para servir a una parroquia o a un sacerdote o a un obispo no han sido pocas y desde el comienzo de la cristiandad, pero siempre han sido una excepción. Los caminos naturales que existe, que recoge la iglesia, es que recoge los caminos naturales de la vocación al matrimonio, que es un sacramento, la vocación al sacerdocio, que es un sacramento, y la vocación a la vida consagrada masculina o femenina, que no es un sacramento, pero que sí supone el compromiso de la emisión de votos o compromisos. Entonces, es importante comprender que la soltería es un estado de tránsito. En realidad, soltería significa un estado de negación en cierto sentido, es decir, no es negación en el sentido que sea negativo, sino significa una persona que todavía no está ni casada, ni consagrada, ni es sacerdote. En consecuencia, la soltería significa, en última instancia, por su misma naturaleza, un estado de tránsito. Entonces, si una persona llega a una situación en la que efectivamente la soltería no se le presenta sino como el único camino, esa persona tiene que comprender que existen muchos caminos todavía para discernir. Especialmente una estimada lectora de Así Prensa en Centroamérica nos comenta que ella ya había pensado, digamos, permanecer soltera dedicándose y sirviendo a la iglesia. Muy bien. Primero, a la edad que tiene, no está cerrada todavía la posibilidad del matrimonio. En segundo lugar, ¿por qué no discernir con la posibilidad de sumarse a una congregación religiosa, a una comunidad? En tercer lugar, si es que descubre que ese no es el camino, ¿por qué no hacer un compromiso como virgen consagrada, compromisos privados? Que en algunos lugares, o por recomendación de algunos directores espirituales, son votos que se renuevan anualmente, ¿no? Pero ya suponen cumplir con una función fundamental para la que hemos nacido todos los seres humanos, no solo los cristianos, todos los seres humanos, que es la vocación a la paternidad en los hombres y a la maternidad en las mujeres. Cuando la soltería simplemente significa, bueno, yo soy un buen cristiano que va a misa y reza, trabaja, y después ocupa su tiempo libre pues coleccionando monedas o viendo televisión, ¿cómo esa puede ser llamada una vida fecunda? No lo es. Entonces, pasar así el resto de su vida, ese no es un proyecto de entrega total al Señor. El Señor no quiere personas que realizan un trabajo X, se ganan la vida y luego ven televisión, se portan bien, tienen algunas actividades sociales y ayudan a la iglesia cada tanto. Esa no es una vocación que exprese claramente el camino a la santidad. Pero si es que en el trabajo yo evangelizo, si es que además ocupo mi tiempo libre para servir y ayudar a la iglesia, para atraer más personas a la iglesia, para ejercer mi paternidad y mi maternidad enseñando a otros y anunciándoles a otros a Jesucristo, esa es una vida que tiene una naturaleza consagrada, aunque sea individualmente.
hay dos cosas muy importantes que entender en esto para aclarar cualquier confusión, hermanas y hermanos. En primer lugar, yo estoy dando simplemente principios generales. De ninguna manera las personas que me escuchan individualmente pueden tenerme a mí como un criterio de discernimiento vocacional, porque yo no los conozco. Yo estoy hablando para personas de distintos países y de distintos rangos de edad y de distintos tipos de compromiso. Pero lo que sí está claro es que la vocación a la soltería como tal no existe. En todo caso, existe la vocación a la virginidad o la castidad consagrada, pero normalmente eso se hace incluso dentro de alguna comunidad. Conozco a una persona en América Central, una dama consagrada al servicio de la Virgen María a través de la promoción de las devociones y de los estudios intelectuales, porque es una persona, además de una maravillosa piedad mariana, de una categoría intelectual y de conocimientos mariológicos extraordinarios. Esta persona es una persona que ha hecho sus votos totalmente privados, pero está inserta de una colectividad mariana, mariológica, de alguna forma, ¿no? Y esto sucede también en algunos movimientos, personas que deciden, bueno, me voy a dedicar a este movimiento, y precisamente esa dedicación se manifiesta en una forma de consagración, de entrega permanente, ¿no? Entonces, es importante comprender que, primero, yo no puedo dar, como decía, no puedo considerar mis palabras como unas palabras de discernimiento vocacional. No. Si el Señor me utiliza como instrumento para inquietar alguna conciencia, para profundizar sobre su discernimiento vocacional, alabado sea Jesucristo, hasta un burro toca una flauta. Y si el Señor me utiliza, pues, de instrumento, a buena hora. Pero mi función principal es simplemente aclarar este criterio. Y justamente como contraparte de este criterio, el número 2 es que una persona que quiere discernir en serio, y especialmente esta querida lectora de Así Prensa que nos menciona su circunstancia, es importante decirle, necesita un director espiritual que le ayude a discernir. El discernimiento requiere de mucha objetividad, y nuestro gusto, fobia, filías, pasiones son un obstáculo para poder entender las cosas, y por eso se necesita de la orientación de una persona sabia y conocedora, con capacidad. Otro amigo nos preguntaba, bueno, Alejandro, tú mencionabas que existen algunas personas tienen determinadas particulares características o problemáticas personales que las incapacita para una vida comunitaria o matrimonial, y que sin embargo son magníficas personas. Sí, pues efectivamente, no lo señalé deliberadamente, no creas que me olvidé. No lo hice precisamente para no confundir, para no dar más elementos de confusión. Pero, dado que preguntas, hago una explicación a través de ejemplos. Recuerden ustedes que los ejemplos son limitados, o sea, manifiestan algunos casos, no todos los casos. El caso de la persona que mencionaba. Esta persona tiene responsabilidades con su familia, es una persona que tiene que cuidar todavía de su familia, y por otro lado, no tiene una vocación específica al matrimonio. Ya discernió que su servicio a la Virgen tenía que ser a través de una vida célibe, y que sus dotes se expresan a través del servicio de su intelecto y de su apostolado, y eso no encaja necesariamente con alguna comunidad. Pero pensemos en personas, por ejemplo, que tienen algunas formas de sociopatía, es decir, de dificultades reales, crónicas, para vivir en comunidad. Existen distintas formas de sociopatía. Conozco yo a una de esas personas en Denver, es uno de mis grandes amigos, y es una de las personas más serviciales y generosas con la iglesia, y su trabajo está referido a la iglesia. Podría estar trabajando en otro sitio, ganando mucho más dinero, y sirve a la iglesia. Esa persona vive de una forma de consagración totalmente individual, pero ejerce eso que todos los hombres y mujeres estamos llamados a ejercer, paternidad o maternidad. Y la soltería no proporciona esa fecundidad, es estéril. Entonces, existen personas, por ejemplo, con profundas inclinaciones homosexuales. Esas personas
obviamente no se sienten atraídas al matrimonio porque no tienen una atracción heterosexual. Y por otro lado, en una vida comunitaria, conviviendo con personas del mismo sexo, estarían necesariamente en una situación incómoda de tentación. Entonces, como digo, existen múltiples circunstancias, pero siguen siendo excepciones. El camino de la Iglesia habitual es que la soltería nos permita lo antes posible discernir para el matrimonio, el sacerdocio en el caso de los varones, la vida consagrada para hombres y mujeres y en algunos casos minoritarios, pero existentes, la forma privada, individual de vida consagrada, que no es soltería. Será soltería para los ojos del mundo, pero no es una soltería, sino que es una forma de consagración individual. Que tengas un buen día.